En el anterior capítulo de Toaru, Touma descubre la horrible verdad del proyecto Sisters, y de que posiblemente Misaka no está involucrada en ello. Además, decide no estar quieto y sale a ayudar a las Sisters. Continuamos con Capítulo 3, Railgun. Nivel 5. El cielo se ha puesto del color negro del océano en la noche. La luna está en su forma creciente. La estrecha luna se ve como una boca burlándose y su luz es demasiado débil. Las calles de la ciudad no llegan hasta un puente de hierro un poco alejado del centro de la ciudad. Con el negro río corriendo debajo, el área parece estar hundida en la oscuridad. Misaka Mikoto tiene sus manos apoyadas en el barandal mientras observa vagamente las lejanas luces de la ciudad. Chispas azuladas y blancas saltan desde su cabello. El término ataque eléctrico suena un poco espeluznante, pero es un tipo de luz para ella. No puede olvidar la noche en la que fue capaz de usar su poder por primera vez. Se arrastró debajo de la sábana y creó chispas durante toda la noche. Ella las veía como estrellas brillando. Pensó seriamente que sería capaz de crear un cielo estrellado algún día cuando fuera más grande y fuerte. Así era antes de crecer. Ahora, no siente que tenga el derecho a tener sueños. Aprieta sus puños y después los abre nuevamente. Con ese movimiento, los ojos de Mikoto se entrecierran levemente en una sonrisa. Esa simple acción es una que todos dan por hecho. Sin embargo, hay personas en el mundo que no llevan a cabo esa acción tan simple. Distrofia muscular, fueron las palabras que salieron de sus pequeños labios. La distrofia muscular es una enfermedad incurable de causa desconocida en la que los músculos de uno se vuelven inutilizables gradualmente. Debido a eso, la fuerza de los músculos también se reduce. Eventualmente, esa pérdida de fuerza muscular se propaga por todo el cuerpo e incluso la fuerza del corazón y los pulmones se pierde. Por supuesto, Mikoto no tiene distrofia muscular. Tampoco conoce a alguien cercano que tenga dicha enfermedad. Pero pensaba que esa vida debía ser una muy difícil. Ellos no hicieron nada malo, pero nacían con un cuerpo que no se movería como ellos quisieran. Tenían que observar impotentemente mientras su cuerpo se hacía más y más débil, y finalmente eran incapaces de levantarse de la cama. Sin importar lo mucho que intentaran estirar su mano buscando ayuda, nadie vendría a tomar esa mano. Ella pensaba que esa vida era demasiado cruel. El investigador le preguntó si quería intentar ayudar a esas personas. El investigador dijo que aquellos con distrofia muscular tal vez serían capaces de ser salvados usando su poder. El hombre con bata de laboratorio entonces intentó estrechar su mano. La distrofia muscular es una enfermedad que no permite que uno mueva sus músculos como desee. Y las instrucciones cerebrales son enviadas a los músculos con señales eléctricas. Si alguien tenía el poder de manipular corporalmente la electricidad, tal vez sería capaz de enviar algunas señales a los músculos vía una manera diferente de la usual ruta nerviosa. Tal vez ella sería capaz de darles una luz de esperanza a aquellas personas que estaban siendo absorbidas poco a poco por la desesperación y el miedo mientras veían impotentemente a sus propios cuerpos haciéndose más y más débiles. Cierta niña pequeña creyó esas palabras sin un gramo de duda. Ella pensó que, si su poder, Electromaster, podía ser estudiado, podría ser trasplantado a otros y salvar a todos aquellos sufriendo de distrofia muscular. Así fue como el ADN de Misaka Mikoto quedó registrado oficialmente en el Banco de Ciudad Academia. Sin embargo, recientemente ha corrido un rumor por toda la ciudad de que su registro de ADN estaba siendo usado para crear clones militares. No sería algo raro. Mikoto es una de los 7 nivel 5 y una estudiante modelo en la prestigiosa Escuela de Desarrollo de Poderes Tokibadai. Ha habido incontables rumores sin fundamentos como ese sobre ella. Es por eso que ella no creyó ese rumor. O tal vez simplemente no quería creerlo. Sin embargo, el deseo de esa niña fue destruido de una manera que nunca hubiera esperado. Una línea de producción en masa ya había sido creada para las Sisters del proyecto Radio Noise para su uso militar. Una cantidad inacabable podía ser creada con solo presionar un botón. Y las Sisters que fueron creadas ni siquiera llevaron una vida como armas. En vez de eso, su único propósito en la vida era ser asesinadas como animales experimentales. Eran como ranas listas para ser diseccionadas. ¿Por qué terminó de esta manera? Mikoto murmura con labios temblorosos. La razón es obvia, es porque ella compartió descuidadamente su ADN cuando era pequeña. No sabe si ese hombre con bata de laboratorio estuvo mintiendo desde el principio o si el investigador original fue cambiado a mitad del camino. Una vez hubo una niña pequeña que deseó salvar a algunas personas con problemas.
pero el deseo de la niña resultó en 20.000 personas siendo asesinadas. Es por eso que la chica desea detenerlo. Incluso si le cuesta la vida, tiene que detener este experimento inhumano. Ella no cree que está actuando genial al arriesgar su vida. La verdad es que no quiere morir. De hecho, su cuerpo está temblando, las puntas de sus dedos están pálidas y frías, y no puede concentrarse adecuadamente como si hubiera estática en la parte posterior de su cabeza. Si ella pudiera, quisiera gritar para pedir ayuda, pero tampoco puede permitirse el hacer eso. El rostro de cierto chico apareció en su mente. Ese chico un poco mayor que ella tiene un poder desconocido que le permite enfrentarse con facilidad a una de los nivel 5 de Ciudad Academia, pero que aún así es catalogado como nivel 0. Ese chico es suficientemente fuerte como para, sin burlarse, puede declarar honestamente que ese trato injusto en verdad no importa. Ese fuerte chico tiene un gran poder y aún así no se siente orgulloso y trata tanto a los fuertes como a los débiles equitativamente y sin discriminación. De pronto la chica recuerda que peleó con ese chico en este mismo puente de hierro hace solo unas cuantas semanas. El chico actuó torpemente en un intento de hacer que unos delincuentes lo persiguieran. Él ni siquiera conocía a esos delincuentes, pero estaba intentando distanciarlos de Mikoto, quien es rápida para comenzar peleas. Si Mikoto hubiera sabido todo acerca del experimento oculto en la oscuridad de Ciudad Academia en ese momento y le hubiera pedido ayuda a ese chico, ¿él habría intervenido por ella? Ella cree que sí lo hubiera hecho. Ella siente que ese chico puede hacer lo que ella no. Pero también siente que hubiera sido una cobardía el pedirle ayuda. Es culpa de Mikoto el que cerca de 10.000 sisters hayan sido asesinadas y los 10.000 restantes se encuentren al filo de la muerte. ¿Podría alguien que ha cometido semejante crimen, podría un monstruo cuyas manos están cubiertas con sangre, carne, huesos, grasa y entrañas en verdad pedir ayuda? Ella no cree que sea posible. Ayuda. Es por eso que Mikoto deja salir esa palabra en un lugar en el que nadie puede escucharla. Su asustada, herida y quebradiza voz solo desaparece en la oscuridad. Ayuda. Esa palabra que no llegará a oídos de nadie sale incontrolablemente de su boca. Y entonces escucha el maullido de un gato. Mikoto baja la mirada. En vez de oscuridad, ve a un gatito sentado a sus pies que tiene pelo negro y que emite una calidez gentil. El gato negro alza la vista hacia ella y maulla con ese rostro joven que parece como el de un niño puro y perfecto. La chica se pregunta de dónde habrá salido el gato. Y entonces escucha unos pasos. Mikoto alza la vista. Sin las luces de las calles, la única luz era la pálida luz de la delgada luna creciente. Esto deja al puente cubierto de oscuridad como si representara el ambiente que la rodea. ¿Qué estás haciendo? Ese chico aparece como si cortara esa oscuridad. Aparece como un héroe apresurándose al escuchar el llamado de una chica siendo consumida por la oscuridad. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.